programas que estão aqui, portanto, na sua contribuição conjunta, permitiram a realização desse evento e a presença de professor Jesus Martim Barbeiro aqui. Muito obrigada. Professor, só um minutinho. Eu gostaria, antes do senhor iniciar, de anunciar a dinâmica dessa aula magna para que a gente tenha isso em mente. Logo em seguida, a aula propriamente dita, haverá um pequeno intervalo de 15 a 20 minutos, por favor, respeitem. E, em seguida, a gente retorna para cá e a professora Maria Imaculata irá mediar um debate com 3 professores representando os 14 programas, o fórum, sobre o tema da aula, e vocês poderão encaminhar, a gente está convidando que vocês encaminhem perguntas por escrito, para que sejam respondidas pelo palestrante depois desse intervalo. Então, esse era o pequeno aviso que eu gostaria de dar. Em seguida, e encerrando a minha participação nesse primeiro tempo aqui da aula magna, eu gostaria, então, de anunciar a palestra do professor Jesus Martim Barbeiro, que se chama Pesquisa de Comunicação em Tempos de Globalização. Muito obrigada. Até já. Depois eu volto. Haber sido invitado a este aula magna no es para mí solamente un acto académico. De alguna manera marca un hito en mi vida porque tuve la suerte de estar presente en la creación de ALAIC, la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Comunicación. Estuve presente hace más de 30 años en la fundación de Fairfax. Tuve la suerte de ser invitado por José Márquez de Melo para la celebración de Intercom en 1997 en Santos, y he acompañado a través de múltiples hitos de mi vida el desarrollo tan estratégico de los estudios de comunicación en Brasil, que, puedo decirlo sin ningún intento de ganarme su favor, Brasil empezó a jugar un papel estratégico en la integración de América Latina a través de los estudios de comunicación. Brasil ha sido protagonista tanto del desarrollo de Fairfax como del desarrollo de ALAIC. Y por eso yo quiero hacer un pequeño homenaje, porque ciertamente José Márquez de Melo, con su obsesión latinoamericanista, ha hecho y ha representado un esfuerzo que hoy empieza a encontrar resonancia en el ámbito político, cuando Lula comienza a pensar que Brasil, más allá de todas las contradicciones que tienen nuestros países, Brasil puede ser el país que lleve adelante nuestra vital integración sudamericana, latinoamericana. Yo pienso que es también altamente simbólico y para mí emocionante que esta creación, este acto público de creación del foro de los posgrados del Estado de Sao Paulo se haga aquí, en el Memorial de América Latina. Yo estoy profundamente agradecido por todo lo que le debo a Brasil,
por todo lo que le debo a Sao Paulo, especialmente en este momento tengo que recordar a Inmaculata, que durante los últimos 10 años me ha traído muchas veces, y no solo a Sao Paulo, sino también a otras ciudades de Brasil, y ha apoyado esta conversación intelectual que para mí ha sido quizás la más importante de toda América Latina. No estoy tratando de halagar a Brasil, estoy diciendo la verdad. Entonces, con esta voz un poco temblorosa, no solo porque ya voy a cumplir 72 años, sino porque estoy realmente emocionado, yo voy a hacer una reflexión especialmente dirigida a la gente joven. No sé por qué, pero cada día me entiendo mejor con la gente joven. A prueba es mi correo electrónico. Entonces, yo siento que estamos pasando el testimonio, el relevo a otras generaciones. Es muy importante que estas generaciones asuman a historia, a memoria de cómo, repito, los estudios de comunicación han sido uno de los ámbitos de las ciencias sociales que más están ayudando a la integración de América Latina. Y quizás precisamente porque no es solo una disciplina, sino porque convida a muchos saberes, y más hoy, convida a muchos saberes, y convida a muchas artes, y convida a muchas técnicas. Y de veras yo puedo testimoniar que Brasil ha jugado un papel muy importante en la constitución de estos estudios como integradores de nuestros países, de nuestras universidades, de nuestras investigaciones, creando un pensamiento sin complejo de inferioridad frente al mejor pensamiento del mundo. Contamos con el resto del mundo, pero estamos teniendo cada vez más nuestra propia voz. Y esto es muy importante porque hoy día, y de esto voy a hablar, la comunicación no nombra solamente los medios, nombra un nuevo modelo de mundo y de sociedad. Y de esto es que vamos a conversar. Quiero comenzar con dos pequeñas introducciones. La pregunta que me hizo su primer mensaje, Inmaculata, fue que hablara sobre cómo investigar hoy. Pero yo nunca he podido separar el cómo del qué. Porque, ¿qué es investigable? ¿Qué era investigable cuando, viniendo de París de estudiar filosofía, yo me metí en este campo de comunicación? ¿Qué era investigable? Esta pregunta es clave. ¿Qué se podía y qué se quería investigar entonces? ¿Y qué se puede y qué se debe investigar hoy en comunicación? Digo, quiero entonces juntar la pregunta por el qué, que es la pregunta epistemológica, no la pregunta temática, la pregunta epistemológica, porque se trata de hacer investigables, como hoy se trata de hacer visibles, a muchas voces, a muchos actores, a muchos ámbitos que estuvieron negados, desvalorizados
prejuiciados, y de alguna manera pienso que el campo de comunicación también tiene que hacer investigables otras dimensiones que nos están reclamando una palabra propia. Entonces, epistemológicamente, quiero partir de dos grandes cuestiones. La primera cuestión es la cuestión de la incertidumbre, de qué es conocer hoy, cuando hablamos de pensamiento social. Y yo acudo a dos autores, a la noción que Gramsci armó, la noción de crisis, y que justamente estuvo citada por Bauman en el último número de la revista Cult, que mio figlio, che estuvo la settimana passata qui, trabajando con una grande pintora brasileña que hizo una grande exposición en Bogotá hace 2 años, y el catálogo que hizo mi hijo Alejandro le gustó tanto que lo ha traído a Río, donde va a ser una grande exposición de toda su obra, y lo trajo para ayudarle a hacer el catálogo. Él me llevó la revista Cult, donde había un pequeño texto de Bauman en una entrevista. Y él citaba algo que yo cité en De los medios a las mediaciones, y me hizo acordar que Gramsci definía la crisis como este tiempo en el que lo viejo está muriendo y lo nuevo no sabe todavía cómo nacer. Creo que es la más productiva concepción de crisis. Lo viejo está se muriendo, mas lo nuevo no tiene aún figura, está apenas queriendo nacer, no ha nacido todavía. Yo pienso que lo que nombra la globalización, más allá del avatar económico del capitalismo, la globalización, y esto me lo enseñó Milton Santos. Milton Santos me enseñó desde una pequeña entrevista que le leí hace muchos años en la revista Margen, da Pucci. Él decía, las ciencias sociales han tenido por eje la categoría de Estado-Nación, pero esta categoría quedó vieja. Ahora hay que construir la categoría mundo. Es una categoría por construir. Mundo no significa lo que ya sabíamos. Mundo ahora significa otras cosas. Y Ottavio Gianni ha escrito varios libros sobre cómo mundo necesita ser construido en términos de categoría para el pensamiento social y para la creación cultural. Entonces, en primer lugar, yo quiero plantear la pregunta, ¿no es hora ya, después de que Heisenberg planteó el principio de incertidumbre en la física, el año 19 del siglo pasado, no es tiempo de que las ciencias sociales acepten el principio de incertidumbre? Y aquí recuerdo una frase inolvidable de Hannah Arendt. Nada en el cristianismo ni en el marxismo nos preparó para convivir con la incertidumbre. Esta es mi primera cuestión epistemológica. ¿Estamos dispuestos a aceptar que la noción moderna de certeza dejó de ser el nudo de la creación de ciencia, la física, la química, la matemática, y que las lógicas que hoy
posibilitan el desarrollo científico. Yo sé muy poquito de esto, pero mi hijo, que es de origen matemático, me ha enseñado esto. Son las lógicas difusas. No es la lógica de Aristóteles. No es una lógica de univocidades, sino de profundas equivocidades, ambivalencias. Nunca olvidaré, a propósito de la palabra ambivalencia, que es la clave de uno de los libros más importantes, mucho más un poco que toda su serie, La sociedad de la modernidad líquida. Bauman escribió un libro sobre modernidad y ambigüedad. Ambigüedad. Y yo recuerdo siempre que en la carta que escribió Merleau-Ponty a Sartre, rompiendo con el grupo que hacía tan moderno, el año 56, cuando las tropas soviéticas invadieron Budapest, invadieron Hungría, Merleau-Ponty dirigió una carta a Sartre en la que le decía: no creo más las leyes de la historia. La historia solamente es pensable en términos de ambigüedad. Y pretender que a nombre de las leyes de la historia se puede bombardear, destruir un pueblo como el pueblo húngaro, jamás yo seguiré adhiriendo a esta concepción completamente dogmática de la historia. La historia no tiene leyes. Y Marx nunca dijo que tuviera leyes. Dijo que la historia la hacían los seres humanos en condiciones no escogidas por ellos, pero la hacían los seres humanos. ¿Y por qué digo esto? Porque la incertidumbre intelectual de la modernidad hoy se ve recargada, cargada en términos psicoanalíticos, por un nuevo tipo de miedo. La modernidad pensó que con la certeza científica acababa con el miedo a la naturaleza. Hoy el miedo está de vuelta. No solo la incertidumbre intelectual, la inseguridad laboral de millones de seres humanos, la angustia cultural de millones de seres humanos en unas ciudades que han ido borrando su memoria cultural. El miedo está de vuelta. No solo el miedo que estalló en la desaparición de las torres de Nueva York. No olviden, las torres no se incendiaron, las torres no se rompieron, las torres se volvieron polvo. Vimos cómo desaparecían. Yo he hecho un texto desde el punto de vista de lo que hicieron los medios con este tipo de acontecimiento. Hasta Baudrillard, que no creía que hubiera ya nada real, todo era simulacro, escribió al día siguiente, del 11 de septiembre, un artículo que se titulaba "Al fin un acontecimiento". Y bien, lo que quiero plantear es que la globalización nombra por encima y más allá del neoliberalismo económico, atravesando el neoliberalismo económico. La globalización nombra este desafío que nos hizo y nos dejó Milton Santos. El mundo ya no es lo que fue. El sentido del mundo, que solemos decir, con todas las ambigüedades. Estamos hablando del planeta, estamos hablando del mundo de la vida, como diría Habermas, estamos hablando de nuestro mundo,
académicos de nuestro mundo local, nuestra ciudad, el mundo paulista, el sentido del mundo y por tanto el sentido de habitar el mundo, en términos de Heidegger, de que los seres humanos primero habitamos y después construimos, no al revés, como piensan los arquitectos. Primero habitamos y después construimos. En este sentido, mi punto de partida es esto: comprender qué es hacer investigación en el campo de comunicación en tiempos de incertidumbre radical de lo que entendemos por conocimiento hoy. ¿De dónde viene esta incertidumbre en su foco? Justamente del miedo que nos produce el nuevo concepto de información genética. Yo nombraba esto en ayer, hace unas semanas en México, que hubo la reunión de esta Asociación Mundial de Investigadores de Comunicación. Yo llamaba la atención a qué significaba información cuando el año 88, el informe McBride intenta revolucionar el orden de la información y la comunicación en el mundo. La información noticiosa. Era el desequilibrio de la información entre las grandes agencias del norte y la vida social y política del sur. Mas hoy, información no dice noticioso. Información dice la manera como el ser humano ha llegado, estas son palabras de Michel Serres, uno de los grandes pensadores de la ciencia contemporánea, el que se ha tenido que exilar a Stanford a enseñar historia de la ciencia, porque en Francia no se lo aguantaban. Mejor dicho, él no aguantaba a Francia. Les puedo contar confidencialmente que yo lo invité a un seminario que UNESCO me puso a coordinar de filósofos y antropólogos para repensar conceptos de patrimonio hace 2 años. Y logramos hablar por teléfono con Michel Serres y dijo, no, yo no volveré a poner los pies en Francia, y menos en la UNESCO. Respecto a sus palabras. ¿Qué quiero decir? Michel Serres ha planteado decir el sintagma información genética es nombrar ¿qué? ¿Es nombrar una teoría? No. ¿Es nombrar un puro hecho físico? No. Es nombrar un nuevo tipo de realidad que no cabe en la realidad virtual. El mapa genético no es una realidad virtual. Es una realidad, dice Michel Serres, que nos permite por primera vez orientar la evolución de todo el mundo, de los vegetales, y ustedes saben lo que están haciendo las grandes empresas de alimentos, no quiero nombrar, pero no hace falta, con la creación de semillas suicidas. Yo viví en Cali muchos años, y cerca de Cali había el CIAT, un centro de investigación de agricultura tropical. La investigación del CIAT era para crear semillas que duraran mucho más. Hoy día se ha creado una semilla de muchas plantas que se muere al dar el fruto, para que los campesinos, los labradores, tengan que volver a comprar la semilla. O sea, no se va a poder utilizar la semilla el fruto de esa semilla, porque han logrado crear una semilla que se autosuicida cuando da su primer fruto. Pueden leer sobre esto en Google, hay mucho escrito ya, ¿sí? Digo, ¿dónde está la definición de este tipo de conocimiento que es
información genética. Lo que yo sé es que no tiene nada que ver con lo que entendíamos por genética ni por lo que entendíamos por información. Está cambiando profundamente el sentido, el valor, tanto el valor social como el valor económico del conocimiento. Y ustedes saben muy bien la tragedia. Tuvo que intervenir la ONU para que el precio de las medicinas, de los fármacos que al menos podían aliviar el dolor de los seres humanos con SIDA, no fuera el precio comercial impagable por la mayoría de los latinoamericanos, por la mayoría de los africanos. Son estas dos vertientes. La vertiente de creatividad humana, de invención humana, y a la vez la vertiente de complejo tecnoindustrial mercantil, que hoy día, y no olviden, el primer mapa del genoma humano se hizo público, fue de una universidad privada norteamericana, mes y medio antes de que lo hiciera una universidad pública. Es decir, la investigación financiada por el interés comercial le ganó a la investigación pública, al ser una investigación al servicio no de los intereses de una empresa, sino del colectivo, de la humanidad. Lo cual me lleva ya al segundo paso, al estallido, en términos epistemológicos, al estallido de lo que hemos venido llamando el campo de comunicación. Cuando yo comencé a investigar en el campo de comunicación, estaba bastante claro que había unos paradigmas, había unos modelos que eran a la vez modelos de conocimiento y modelos ideológicos. Funcionalismo, marxismo, estructuralismo. No sé si realmente a estas alturas de la vida pondríamos al estructuralismo al mismo nivel que el funcionalismo y el marxismo, pero entonces sí, lo poníamos. ¿Qué nos queda hoy de aquellos modelos? No digo que hayan muerto, no, hay vida después de la muerte. Al menos los zombies. Morán hace tiempo que ha hablado de conceptos zombies, que siguen dando vueltas como los planetas, como ciertos planetas ya muertos, y que siguen dando vueltas. Estrellas muertas que siguen dando vueltas. Bien, lo que quiero plantear es que lo que hacía investigable aquellos paradigmas no es más hoy lo que realmente se está tornando investigable en el doble sentido de lo que puede ser investigado, cuáles son los límites de lo que puede ser investigado y de lo que merecería socialmente ser investigado. Y aquí tengo que tratar de explicar que entiendo por el estallido del campo. Más allá del debate sobre si comunicación era una nueva disciplina o si es un campo transdisciplinar, yo me atrevo a pensar, y repito, hablo sobre todo para la gente más joven, que ambos, la idea de disciplina en su sentido de autodefinidor de sus límites de conocimiento y de
identidad de su objeto de conocimiento también está en crisis. Yo no creo que las disciplinas hoy, lo que veo, no solo en América Latina, en Europa y en los Estados Unidos, es que hay una posición a la defensiva, sobre todo en el campo de ciencias sociales, porque hay mucha ignorancia, perdónenme, que cree que quien inventó la idea de transdisciplina fueron las ciencias sociales. Y resulta que las ciencias sociales se han incorporado a un debate que crearon la física, la química y la matemática. Y si no, entren a Google, busquen cómo nació el grupo de transdisciplinaridad de UNESCO, el único de ciencias sociales de 6 grandes investigadores que se juntaron en un pueblito que yo no había oído hablar, pero se llama igual, es un pueblito de Portugal, se llama Arrábida, igual que el pueblito andaluz de donde salieron Colón y familia. En ese pueblito se reunieron y se creó el Instituto Transdisciplinar dentro de UNESCO. El dirigente es Băsescu, un físico rumano, y todos los demás son químicos y biólogos. Digo, esto es muy importante. Recordar el otro momento clave, que es cuando al terminar la Segunda Guerra Mundial, en MIT se reúne Norbert Wiener con Neustadt, un psicólogo, un neurólogo, con Basson, con un joven Basson, que sería después el grande antropólogo, y con Kurt Lewin, el psicólogo, escriben un manifiesto en el que dicen: el futuro de las ciencias no pasa por el centro de cada ciencia, sino por la frontera de cada ciencia con todas las demás. Está escrito tal cual. Lo investigable no está definido por cada disciplina, sino por la relación entre biología, psicología, cibernética. Y la pretensión de Norbert Wiener, que fue el que armó este grupo, era justamente esto. Lo más valioso a investigar no está en el centro de la disciplina, en aquello que creíamos la fuente de su identidad, sino al revés, la frontera. Las fronteras de la química con la matemática, las fronteras de la psicología con la biología, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo percibo es que las fronteras de nuestro campo de estudio de comunicación, que hasta hace un tiempo podía llamarse un campo, ha estallado. Y necesitamos otra metáfora, porque el campo es una metáfora. Y yo propondría otra metáfora, que ya ha sido trabajada en Alemania, en Francia, desde el punto de vista filosófico. La nebulosa. La nebulosa es algo que tiene forma, pero no una forma fija. Y algo que tiene una unidad, pero no una identidad, porque la nebulosa va absorbiendo otros tipos de materiales a medida que va se desarrollando, desenvolviendo. ¿Por qué planteo esto? Porque yo no sé si esto va a ser bien comprendido, porque el tiempo es poco. Porque yo creo que lo que ha escrito un filósofo vasco bastante joven, Javier Echevarría, nombrando
a lo que nosotros llamamos comunicación y tecnologías, llamándolo el tercer entorno. Javier Echeverría ha escrito un libro que se llama Los señores del aire y el tercer entorno. Él es un filósofo de la ciencia, hoy de los más solicitados en el mundo. El tercer entorno, es decir, un nuevo ecosistema. Y él dice, primero, el ser humano habitó durante siglos, quizá miles de siglos, en el entorno natural, entorno vegetal, entorno animal. Después, también, quizá durante miles de siglos, construyó lo que llama el entorno urbano, es decir, las instituciones sociales desde el Estado, las instituciones de educación, las instituciones de salud, las instituciones políticas, las instituciones culturales. Llama segundo entorno todo aquello que creó el ser humano para ser convivible, la muchedumbre humana. Y Javier Echeverría plantea, asistimos al nacimiento. Es esto que todavía no tiene forma. Como decía Gramsci al hablar de la crisis, está naciendo, pero de una manera todavía muy oscura, un tercer entorno que él llama tecnocomunicativo, que no está hecho de medios, porque no está hecho de relaciones puntuales. Un entorno es algo que nos envuelve, es algo que nos atraviesa, es algo que nos sostiene, es algo que nos permite respirar. Yo tengo dos pequeños ejemplos de cómo entender esta concepción ecológica de la comunicación hoy, evidentemente, a partir de esa nueva, radicalmente nueva tecnología que es el computador y después Internet. Cuando digo radicalmente nueva, es porque hay mucha gente que sigue diciendo que no hay nada nuevo bajo el sol, y que todo es lo que ya era. Bien, yo no creo que se pueda comparar de ninguna manera, poner en el mismo lugar las máquinas textiles de vapor de la primera revolución industrial, ni siquiera el avión, la grande técnica que revoluciona el tiempo y el espacio, con eso que han llamado unos cognitivistas franceses al computador. Computador es una aleación de cerebro e información. Una aleación, como las aleaciones de los metales, una aleación de cerebro e información. Es por eso que algunos conocimos computadores casi tan grandes como este salón. Y hoy, el computador personal más pequeño tiene 10 veces más potencia que aquellos computadores de hace 30 años. Porque no tiene nada que ver con la materialidad ni con la operatividad de una máquina. En este sentido, es que hay que entender, uno,
que la relación entre, y ustedes perdonan que yo sigo siendo un snob, pero me gusta la palabra tecnicidad. La palabra tecnicidad la inventó un grande antropólogo francés, compañero de Marcel Mauss, Leroi-Gourhan. Leroi-Gourhan descubrió que hasta en las culturas más primitivas la técnica no era un conjunto de herramientas, era sistema. La técnica era tan sistémica en las culturas llamadas primitivas como las relaciones de parentesco, como los mitos, como la lengua. La técnica era sistema. Y él, para decir que la técnica no era un paquete de aparatos, ni un paquete de saberes, lo llamó tecnicité. Y a mí siempre me pareció acertadísimo para hablar de hoy, que técnica suene como socialidad, identidad, porque la fonética es muy importante. Y tecnicidad habla de una técnica que cambia radicalmente de sentido. Yo les invito a leer a un hereje discípulo de Heidegger, que hoy día es la pesadilla de Habermas, que se llama Sloterdijk. Lean lo que ha escrito sobre un pequeño texto que está en Internet. Pueden entrar en cualquier idioma, están todos los idiomas. No su panfleto en la pelea con Habermas, Normas para el Parque Humano, donde hace un análisis bastante atrevido y fecundo de cómo mucha de la educación humana, o casi toda, ha sido mera domesticación, como hacemos con los animales que tenemos en casa o en jaulas, sino un texto que se llama El hombre operable. El hombre operable de Sloterdijk. Para entender este entorno tecnocomunicativo que, podemos de alguna manera visualizarlo en dos metáforas. La primera es la siguiente. Hoy día, cualquier mamá o papá que va a llevar un bebé, un niño pequeño, a un kinder, va a suministrar toda la información que le pidan las maestras, los maestros que van a recibir a este niño, las personas que van a recibir. Y todos vemos como algo lógico que los padres den información sobre las enfermedades, las actitudes, las características del niño para poder ser ayudado en su crecimiento. Y bien, ¿dónde va a parar esta información? Resulta que hace un mes murió la única que quedaba viva de los terroristas alemanes de la banda Baden-Meinhof. Los viejos recuerdan, los contemporáneos de las Brigadas Rojas en Italia. Y esta mujer, que murió en la cárcel, escribió un texto donde cuenta que uno de los fiscales de su juicio llevó al tribunal los cuadernos. Evidentemente, esto es Alemania, señores. Llevó los cuadernos de la maestra que recibió a esa niña cuando fue al kinder. El fiscal alemán encontró en el cuaderno de la maestra indicios claros de que era una persona antisocial cuando tenía 3 años. Esto es un entorno. Yo no prendo cuando quiero la visibilidad. Cuando yo entro a Internet, mucho más de lo que yo veo, yo soy visto. No en términos panópticos, no quiero hacer terrorismo apocalíptico.
Simplemente es esto. Un entorno es hoy un espacio en el cual, cuando yo entro a ver las maravillas de la creación humana, yo estoy siendo visto por montones de gente. Si ustedes saben, no han podido inventar algo que nos evite del todo los spam. Los millones de gente que nos está viendo y que nos está mandando mensajes todos los días. Yo quiero decir a mis amigos brasileños que montones de spam me llegan de Brasil. Yo estoy al día en hoteles, agencias de viajes, bancos de Brasil. O sea, tanto o más que en castellano. La prensa y la televisión están en crisis. Y hay que aplicarles la visión de Gramsci. Lo que la prensa es hoy y lo que la televisión es hoy está muriendo. Y no sabemos cómo va a ser. Pero por lo menos la gente inteligente del Washington Post acaba de contratar para hacer una nueva página web del Washington Post a un periodista joven de una pequeña ciudad de Texas, donde el periódico en la web que hizo este muchacho ha dejado sin suscriptores a los 2 periódicos que tenía en papel esa ciudad. Repito, yo no creo que vaya a desaparecer la prensa, pero lo que sí vamos sabiendo es que ya no puede pretender imitar a la televisión como hizo durante mucho tiempo, sobre todo en las ediciones de los domingos, donde había mucha más imagen que texto, porque era su manera de competir con la televisión, una manera bastante torpe. Pero habían estado los mejores periódicos del mundo. Él se preciaba de que era el único periódico del mundo que no tenía imágenes. Tuvo que poner imágenes. ¿Por qué? Si no, realmente vendía menos de la mitad. Digo, atención, los medios no son nuestro objeto hoy. Sé que esto es escandaloso, porque los medios se están transformando bajo nuestros ojos. En la televisión digital terrestre, yo sé que la televisión como la tenemos va a seguir existiendo durante un tiempo todavía. Yo sé que la prensa como la tenemos va a seguir existiendo. Yo creo que el medio que más va a durar como está es la radio. Porque América Latina sigue siendo oral, es cada vez más visual y audiovisual, pero no ha sido ni es letrada. Porque ni el sistema educativo fue capaz de enseñar a leer placentera y creativamente, y menos a escribir. Y para pertenecer a la cultura letrada hay que saber escribir, no solo leer. Hoy no se puede ser ciudadano solo sabiendo leer, porque si quiere ser ciudadano tiene que entrar a Internet, y para poder aprovechar Internet y disfrutarlo tiene que saber escribir. Si solo sabe leer no puede hacer nada en Internet, tiene que saber escribir. Y esta es otra metáfora de este entorno que nos lleva a asumir que tanto la espacialidad como la temporalidad estuvieron configuradas por la prensa, la radio, la televisión. Después de la campana de los monjes en la Edad Media, que decía la hora de levantarse, la hora de rezar, la hora de comer, la hora de trabajar, la hora de volver a rezar y la hora de dormir. La radio fue el primer organizador moderno de nuestra temporalidad diaria, semanal, mensual. Y después fue la televisión.
Y curioso, el único medio que no jugó este papel, aunque por lo menos para mí lo jugó cuando era niño, fue el cine, porque el cine era los domingos nada más. Entonces formaba parte de la fiesta del domingo. Pero la mayoría de la gente que me escucha ya ha visto mucho más cine en televisión que en salas de cine. Y digo, es curioso, porque el cine es arte. Pese a todo el esfuerzo que ha hecho mi amigo Arlindo Machado por pensar la televisión como arte, nuestros estudios de comunicación y nuestras leyes de política cultural siguen separando radicalmente la televisión y la radio del cine. El ministro de Cultura, que hizo la ley de cultura en Colombia, que ha permitido que tengamos una ley de cine, que ha permitido que pasemos de hacer un largometraje cada 3 años a el año pasado hacer 14 largometrajes en Colombia, es porque el cine es arte y entró en la ley. Varios amigos no conseguimos que este amigo nuestro, ministro, metiera con tanta razón o más que el cine, en términos culturales, en la Ley Nacional de Cultura, metiera la radio y la televisión. No fue posible. Evidentemente, eso tiene consecuencias muy graves, porque hoy hay política pública de cine que tiene que ver con formación para más creadores de cine, tiene que ver con salas independientes, no solo tiene que ver con hacer largometrajes, tiene que ver con todo el circuito, la circulación, el consumo. Pero de radio y televisión nunca aparecieron como figuras de la cultura con mayúscula y por tanto no estuvieron en la ley. Digo, esta capacidad de ritmar nuestro tiempo, de configurar nuestro espacio que han tenido los medios, esto está en crisis. Y los medios encontrarán la manera de rehacerse, de reinventarse, pero van a ser una cosa muy distinta. Hubo una anécdota, o mejor, una reflexión, un pequeño libro que un filósofo, sociólogo, poeta alemán, Hans Magnus Enzensberger, su pequeño folleto, primero que escribió sobre medios de comunicación, dijo una cosa que me parece hoy estratégica. Qué maravilla la valentía de los jóvenes universitarios franceses que lograron poner en crisis al Estado francés. Pero qué juventud tan anacrónica. Cuando quisieron tomarse el poder, se tomaron el Teatro Nacional y no la televisora nacional francesa. Por esto digo que quiero hablar a los jóvenes. Por favor, no seamos anacrónicos, como fueron los grandes rebeldes de mayo del 68, tomándose el Teatro Nacional, que le importaba a una pequeñísima minoría francesa, y no siendo capaces de pensar que el poder pasaba por la televisora nacional, como les dijo Enzensberger. Yo creo que, termino para hacer unas reflexiones básicamente metodológicas del cómo investigar. Yo terminaría planteando esta primera parte de tipo epistemológico con la siguiente reflexión. Cuando hablamos de globalización y cuando hablamos de tercer entorno, de ecosistema tecnocomunicativo, tecnocientífico, no estamos tratando de inventar espacios huecos, espacios vacíos, metáforas que nombran
utopías artificiales. Estamos tratando de nombrar lo que apenas está naciendo. Porque yo sí creo que estamos no ante una época de cambios, sino ante un cambio de época. Y repito las palabras de Roger Chartier, que no es un comunicólogo norteamericano, es un historiador francés. La mayoría de los periódicos identifican Internet con la imprenta. Sería un fenómeno parecido al de la imprenta, el paralelo de la imprenta. Roger Chartier, no Negroponte, ha escrito, es una estupidez comparar Internet con la imprenta. La imprenta se creó para reproducir lo que ya estaba. Internet es solo comparable a la invención del alfabeto en el Neolítico, porque ahí hay nuevas escrituras, nuevas formas de escribir, narrativas no lineales y articulación, recogiendo la reflexión de Castells, de los dos lados del cerebro que el maniqueísmo occidental nos metió en la cabeza y que no existe, entre el lado juicioso, argumental del ser humano serio, y por otro lado la pasión, la imaginación, la creatividad. Yo era muy joven cuando leía Bachelard. Se necesita tanta imaginación para hacer la hipótesis de la relatividad de Einstein como para componer la novena de Beethoven. Imaginación para formular una hipótesis científica, tanta como para componer una sinfonía. Este dualismo que hoy sabemos no es que no haya localizaciones neuronales, pero lo que está por estudiarse es lo que ha planteado uno de los más amigos del grupo de Microsoft, de Bill Gates. Un gran ingeniero se salió y se ha metido a estudiar neurología y está trabajando con neurólogos, que lo que define el lugar del habla o de la memoria no es un lugar neuronal, sino un modo de relación de ese lugar con la base del cerebro, con la capa que es donde se realizan las operaciones mentales. No es en cada lugar, sino en cómo ese lugar se relaciona con la base del cerebro. E paso finalmente a dos pistas, no respuestas, pistas sobre cómo investigar hoy, cuando el campo ha estallado y nos encontramos no ante un campo demarcado por las disciplinas, demarcado por los temas, sino ante un entorno en el que nos movemos de alguna manera, en el que somos. Y mi propuesta es doble. Tenemos que repensar la idea de líneas de investigación o de ejes de investigación. Y tenemos que repensarlo creando una tensión entre lo que pasa dentro de la universidad, que es lo que permite formular unas líneas, y lo que yo estoy llamando agendas de país. Porque solo en la relación conflictiva entre líneas de investigación académicas, que evidentemente tienen los límites de lo que sabemos hacer, los que estamos en una institución, de lo que nos gusta hacer a los que estamos en una institución, sino que tiene mucho que ver con el narcisismo
de las instituciones universitarias, sobre todo hoy. Si hay una institución desubicada en el mundo de hoy, es la universidad. Y esa desubicación para mí tiene que ver, voy a leer un pequeño párrafo de un texto que acabo de escribir y que tiene que ver con esto. Frente a una larga tradición en la que la independencia del saber se hallaba ligada a su alejamiento de los avatares de la vida social,